Hola a todos. Hola nuevamente, ¿cierto? Nos encontramos. Sí, en nuestro programa Nada es imposible para Dios por la 107.1 y también por todas nuestras plataformas digitales de ONG Pater Nostrum. Exactamente. Y bueno, Sí, hemos estado también con algunos recesos, ¿cierto? Con harto trabajo en sí. diferentes lugares, pero queremos Cambiamos seguir la también. escenografía Sí, también un se poco. cambió, estamos en proceso de cambio, ¿ya? Sí, Y de bueno, mejoramiento. la idea es un poquito también ir Mm, mejorando y también ir creciendo en ese escenario, así que por eso sí, mismo también estamos acompañándolo en estos programas. Queremos también pedirle a la gente que nos ayude también con su like, ¿cierto? Y también ayudándonos con los comentarios, porque nos da también la posibilidad de ir llegando a otros lugares. sí, la idea es que hagamos una comunidad para aprender más de Dios, para conocer también lo que el Señor nos quiere decir y sobre todo también para prepararnos para estos tiempos tan difíciles que nos vienen, que se avecinan, ¿verdad? Exactamente, tenemos hoy día un programa muy bueno Sí, que va a hablar sí. explícitamente donde lo que va a estar pasando, lo que estamos sucediendo, ¿cierto? Mm, Y que habla particularmente de las profecías de Garabandal y también de esta noche de los gritos que dicen las sí, chicas en su momento. Así que, sí. pero queremos hoy Es día un buen iniciar, ¿no es programa. cierto? Sí, Sí, y vamos a iniciar con nuestra oración de siempre, ¿verdad? exactamente. Así que lo invitamos también a ustedes en la casa, donde nos están viendo, a que nos pongamos y dispongamos nuestro corazón en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a agradecerle al Señor por este nuevo día, por estar reunidos en su nombre, para que el Señor también siempre nos dé las palabras que tanto la gente necesita. Que el Espíritu Santo también descienda sobre cada uno de nosotros, nos acompañe con su manto bendito, nos ilumine y podamos llegar a todos los rincones del mundo. Padre nuestro que Que estás en el estás en el cielo, cielo, santificado santificado sea sea tu tu nombre. nombre, Venga venga a a nosotros nosotros tu tu reino, reino. hágase Hágase tu tu voluntad voluntad en en la la tierra tierra como como en en el el cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan pan de de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos perdonamos a a los quienes que nos nos ofenden. ofenden. No nos No nos dejes dejes caer caer en en la tentación, tentación, mas mas líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Y la Virgencita, esa Madre misericordiosa con cada uno de nosotros y que intercede por cada uno. Le pedimos también diciendo, Dios te salve María, Llena llena eres eres de de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita Bendita eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres, y y bendito bendito es es el el fruto fruto de de tu tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Y como dice nuestra Virgencita, hagan lo que Él les diga, hagamos también lo que el Señor quiere que hagamos en su nombre. Así que dispuesto ya el corazón, empezamos a hablar también acerca de lo que vamos a hablar hoy día, de la Virgencita de Garabandal, ¿verdad? Bueno, exactamente. Bueno, la idea un poco es contarles qué es la aparición de Garabandal. Primero hay que entender un poquito el contexto. La aparición de Sí. Garabandal no está aceptada por la iglesia, pero tampoco está rechazada por la O iglesia. sea, ¿está en proceso todavía? Ya, entonces está en No sé, proceso ya, exactamente, pero no se ha abierto este aún. proceso se ha alargado bastante. Hubieron algunos detractores en su momento al principio, sobre todo por los mensajes, porque los mensajes, si bien doctrinalmente están bien, había Mm, algún cambio particular porque se decía algunas cosas que eran a lo mejor complejas, sobre todo con el tema de los sacerdotes. Y como lamentablemente muchas veces no se nos gusta que se nos diga la verdad, sí, ¿cierto? Eso hizo que también haya una persecución en este caso de las niñas que se le claro, apareció la Virgen, y claro. esto fue en la década de los 60. Entonces, Mira, vamos a poner un poquito en contexto. Entre el año 61 y el año 65 sucedió en Garabandal, que es un pequeño pueblo que eso tenía no, nunca, no sé dónde queda, situado, que qué queda en país, España y que explícitamente tenía más o en menos como España, 300 habitantes, y en realidad era muy un pequeño, pequeñito. muy pequeño pueblo, y las niñas, donde se le aparece, niñas entre 11 y 12 años. Para que también tengan el contexto, un niño de día de 11, 12 años es mucho más rápido, ¿cierto? Mm, Tiene menos capacidad a lo mejor de venir y tener esta inocencia. En ese tiempo esta niña era muy inocente. Si bien a lo mejor de edad física tenían 11 o 12 años, a sí, lo mejor una edad mental mucho menor, de unos 7 8 años. ¿Ya? Entonces, para entender un poquito la lógica. Y el 18 de junio de 1961 se le aparece a cuatro niñas. ya. Niñas que son una que se llama Conchita González, María Dolores Mazón, Jacinta González y Maricruz González. Una de ellas está viva, ¿o no? Sí, bueno, Conchita, vamos a Ah, hablar un poquito ya, sobre Conchita en perfecto, ese escenario. ya, Y en este caso también hay una que falleció de por medio. ya, ¿Ya? Pero de repente ellos escucharon un golpe, ¿cierto? Un fuerte ruido, como de un trueno, ¿ya? Y ese trueno, porque ya estaban justo sacando unas manzanas en el ya. lugar. Y vienen y escuchan este fuerte ruido y vieron ante ellos una figura muy brillante que era de el arcángel Miguel.
¿Qué es lo que ¿Ya? sucedió? En los días siguientes el arcángel se les volvió a aparecer, ¿cierto? Y en el mismo lugar y les anunció explícitamente que el 2 de julio verían a Nuestra Señora y que iba a ser el inicio de todos los eventos que iban a tener futuro. ¿Dijo en algún momento el ángel que tenían que guardar silencio, que todavía no decir nada? ¿O no, No, no no dijo nada de eso? necesariamente, no, no. Lo que le Ya, estaba dando ya, el mensaje de por ya. medio era que se iba a empezar a aparecer la Virgen, en definitiva. Sí. Qué importante de ese escenario es que cuando les da este mensaje, obviamente comienzan una serie de apariciones de la Virgen Mm. que son posteriores a esta fecha, y estas series de apariciones terminan en el año 65. ¿Ya? Entonces también es que bueno tener contexto. Nosotros les vamos a decir un par Sí, de igual pasó mensajes de hace muy esto. poco. O sea, Eh, contándolo. décadas atrás, claro, Sí, exactamente, pero en realidad los mensajes son bastante fuertes y me nos imagino. remueven también un poquito la conciencia hacia dónde va. Es importante entender lo que hablábamos un poquito al principio. ¿La iglesia se acepta o no acepta las Sí, apariciones? eso te iba a decir, a lo mejor como son de un carácter más, no sé, la gente lo puede ver como apocalíptico, como no, a lo mejor más, más fuerte, más como de aviso de que viene el proceso de castigo, algo así. A lo mejor la iglesia está un poquito A más, ver, hay algo práctico. más alejada Incluso hay de algunos, la veracidad. hay un papa que es Juan 23 que dice, yo no soy profeta de calamidades, ¿ya? Ah, perfecto. Obviamente esto fue antes de la aparición de Mm, Garabandal. ¿Qué claro. es lo que tiene de por medio? Hay muchas personas que en nuestra iglesia que no les gusta hablar de las cosas duras que vienen. Sí, ¿Por qué? Porque pensando que a lo mejor o negándose o diciendo no existe o en realidad, mira, en realidad yo no quiero hablar de estas cosas duras, eso no va a pasar. Eso sí, no es pasa. así. La justicia de Dios Mm, está presente siempre. Si bien la misericordia, que es la puerta de misericordia, que es esa Faustina sí, Kowalska, que estamos hoy día cursando, todavía está presente, va a llegar el tiempo de la justicia. Y cuando llegue el tiempo de la justicia, se cierra la puerta de la misericordia y se abre la puerta de la justicia. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces la sí, iglesia, como dices tú, no le gusta mucho esto y claro, hay algunos mensajes que son un poquito más en claro. esa línea. Pero, Porque mal entiende también de que si se dice esto, aleja también a los fieles de la iglesia. claro, Entonces la idea es que busca también acercar a los fieles de la iglesia con este de Dios es amor y todo, pero en eh, definitiva, claro. claro, Dios es amor, es misericordia infinita, pero nosotros también tenemos que llegar a la salvación, A ver, hay ¿verdad? algo muy Un claro. Nosotros camino. tenemos que entender de por medio que Dios ciertamente es amor. Pero se Siempre. malentiende el amor. Eso. Se malentiende el amor por algo muy simple, Sí, porque muchas veces pensamos que si bien Dios perdona todo, claro. pero perdona solo al que de alguna u otra forma está verdaderamente Claro, y arrepentido. que pide perdón y que Si sabe tú no sus estás pecados. arrepentido de corazón, literalmente Dios no te puede perdonar, Mm, porque está el libre albedrío. Ya sí, lo hemos dicho un par de veces atrás. Entonces, ¿por qué lo digo de esta forma? Porque es muy importante también entender que no podemos centrarnos solo en el amor de Dios, sino también no, tenemos que centrarnos en la justicia. La misericordia viene de la mano con la justicia. Si no, sí. Dios en Y en sí la no, conversión. exactamente, no tendría la posibilidad de ser Dios, porque obviamente la idea de la misericordia es que obviamente nos ama Claro. profundamente, pero también es justo infinitamente. ¿Ya? Entonces vamos a dejarlo claro. ¿Qué sucedió? La iglesia no descarta las apariciones, pero sí hay claridad de por medio de muchas cosas que sucedieron. Por ejemplo, levitaciones, marchas estáticas, lectura de pensamiento. Hubieron incivilización, por ejemplo, cuando habían dolor, cuando ya la aparición, las pinchaban con ciertos, ¿cómo se llama? Pinchos de metal, qué sé yo, y no les pasaba nada. Locuciones, curaciones, conocimientos sobrenaturales. Eso sí, eso pasó. Y hay testigos de eso. Y hay espectadores Ya. explícitos que Eso es pueden narrar importante. de este tema, ¿ya? Mm, Y a esos espectadores se les mostró particularmente que se veía lo sobrenatural del lugar, mm. ¿ya? Lo que pasa es que, insisto, la diócesis de Santander, donde está ubicada Garabandal, literalmente también no le gustaron algunos mensajes, como te decía, Sí, que explícitamente dejaban entrever de que los sí, sacerdotes, algunos sacerdotes, tenían una mala vida, claro. ¿ya? Y entonces por eso mismo fue Trataban como algo de más. cubrir y no, no darle veracidad un poco a esto. Exactamente. Y el padre José Luis Ya. Saavedra, que ha demostrado también en su tesis, porque hizo una tesis doctoral en torno a una investigación que hizo en este caso, que donde la diócesis no siguió las normas para poder Mm, aceptar o no aceptar estas apariciones. mira, ¿Ya? Entonces es importante importante. entender de por medio que también la diócesis también ahí cayó en Claro. ciertos vicios, ¿ya? Entonces yo creo que como que tuvo una pequeña intención de cómo desacreditar un poco la aparición.
¿Ya? Hay un milagro impresionante, ¿cierto? Sí, ¿cuáles son los milagros o cuál es el milagro más impresionante de Garabandal? Mira, el 18 de julio del año 62 ocurrió un milagro, uno de los más impresionantes, ¿ya? El arcángel Miguel lo que hizo fue es darle la comunión en la boca, en este caso a Conchita, y fue explícitamente materializada en su lengua. Si bien otras veces había tenido explícitamente esta acción de sacar la lengua, en este momento se ve materializada la hostia, y eso Mira, fue conocido como el milagruco, ¿ya? Lo digo de por medio, bueno, ahí no sé si Cristóbal tiene una de las fotos de por medio donde aparece, y hay una serie de fotografías de por medio con donde, la donde va apareciendo la comunión. hostia, particularmente porque, entendiendo también la lógica, había que demostrar que esto sí Sí, era verdad. Entonces, hay una serie de fotos, ¿cierto? Y de escenas también de testigos que vieron imaginé. cómo se materializaba la hostia en la lengua de Conchita. Sí. Y donde no había ninguna otra cosa que fuera de forma material que ella hiciera para que se pudiera materializar esta hostia. Claro, y recalcar que en estos milagros había decenas de espectadores. Exactamente, bueno, habían decenas, es decir, te puedo decir hasta miles de espectadores, Ah, mira. ¿ya? Entonces, en ese escenario es O algo sea, yo creo que que incluso se corre la voz y a lo mejor peregrinos de otras de otros comunas, lugares, de otros exactamente. lugares se No acercaban es a que eso. estuvieran solamente la gente del pueblo, es decir, Porque, vino de toda parte de España. ¿cuánto tiempo fue? ¿Cuántos meses transcurrieron? Años, Años. años, exacto, del Claro. 61 al 65. O sea, Entonces imagínate fueron varios tantos años años. y obviamente la gente también iba a este lugar para poder mostrar o ver realmente qué podía saber de la Virgencita. ¿Te parece que vamos? Tengo miles de preguntas, Ya, pero vamos a una pausa, sí, ¿sí? sí, mucho tiempo ya. Estamos de vuelta. Seguimos, ¿cierto? Acompañando en su programa Nada es imposible para Dios por Parucía Sí, FM sí. y también estamos por las plataformas de Pater Nostrum, Sí, ¿cierto? La fundación que también trabajamos nosotros acá a lo sí. largo de Chile. Bueno, estamos hablando sobre Garabandal, ¿cierto? Sí, ¿y cuál fue el mensaje, el primer mensaje de Garabandal? Bueno, en el año Cuando la 61, Virgencita, ¿verdad? Se apareció, ellas vieron sí, directamente a la exactamente, vieron a la Virgencita. Virgencita directamente. La gente podía ver a la No Virgencita. lo podía ver Ya. exactamente, pero después te puedo contar una Ah, ya, anécdota ya. sobre eso, pero las cuatro niñas Estoy son las que adelantando. podían ver explícitamente a la Ya. Virgencita. Y da el primer mensaje. Mm, Ya este mensaje es un mensaje que literalmente es un mensaje mundial que tenían que ellos venir y exponer. Entonces, el mensaje lo voy a leer para hacerlo más sí, práctico. sí, Dice, obvio. hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia y tenemos que visitar mucho al Santísimo. Pero antes tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, vendrá un castigo. Claro. Imagínate, nos está pidiendo algo bien, porque al principio dice, hay que hacer mucho sacrificio y mucha penitencia y tenemos que visitar mucho el Santísimo. Dice, pero antes tenemos que ser muy buenos. O sea, nos pide algo Exactamente. básico, Exactamente. Bueno, algo que no solo los católicos lo pueden hacer, sino que ser bueno es con mi hermano, ¿me entiendes? Algo tan básico exactamente. y que no lo somos, entonces en definitiva viene lo siguiente. Bueno, hay elementos que son esenciales en el mensaje y la idea es que el sacrificio, la penitencia, Sí. es algo que se ha perdido. Hoy Por día supuesto, o nosotros sea, no... es algo que ya no se hace, pero por lo menos uno espera que seamos buenos con nosotros mismos, ¿cachai? Como que claro, nos pide algo exactamente. más básico primero. Lo primero, vamos a decir. Claro, lo Claro, primero. claro. Entonces, Pero siento que no estamos ni cumpliendo lo pero básico. no se hace por medio por algo muy simple, porque obviamente ni siquiera lo simple vamos a poder hacerlo. Es que Fíjate que si lo más eso elaborado, como decir sacrificio, penitencia, Eucaristía, conversión, realmente no se hace, bueno, Claro. esperamos también entender de que lo básico, como dices tú, no se está haciendo, menos va a hacerse lo más menos va a complejo. ser lo más ¿Ya? complejo. Pero en este Que escenario, como el contacto directo con Dios. fíjate El que encuentro lo con que Dios. establece por medio del mensaje es un mensaje directo Sí. y simple. Es una idea Sí. muy simple, ¿ya? Y obviamente... Siento que no nos está pidiendo mucho. Exactamente. Y recuerda también la misión Mm, de todo el mundo, ¿cierto? La claro. misión de los ángeles, la misión también del mundo, donde es necesario cambiar. Sí. Y es necesario tener esa conversión porque lamentablemente hoy día no se tiene esa conversión. Hoy Claro, día porque el vemos... sentido de la vida es
Es ser bueno, es de llevar una vida buena en Cristo. Ser bueno en Cristo. Ya, porque Exactamente, en no, como Cristo, dices tú, con no mi basta solo hermano. ser bueno, sino que hay que ser bueno Claro, en el Señor. obvio. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un mensaje que está, que se mezcla con Apocalipsis, ¿ya? Por ejemplo, nos recuerda particularmente los 7 ángeles con las 7 copas. Ya dice, la copa Sí, ya se está ya, llenando, ando. ¿cierto? Se está llenando la copa. Esa es la frase Claro, puntual de... claro. ¿Qué quiere decir? La ira de Dios tiene un Sí, límite que él mismo plantea, no es que algo que él venga y pueda, porque claro, ciertamente la misericordia infinita, pero también no puede aguantar todo. Yo lo digo también de una forma simple. Cuando fue el momento del arca de Noé, antes del arca de Noé, llegó a este límite, a sí, po. tener que llenar la copa. Es decir, la copa se va llenando con las malas acciones que nosotros tenemos. No, y ve que tampoco nosotros no mejoramos, entonces no estamos autodestruyendo. Entonces como que él dice, ya llegamos a un límite antes que se autodestruyan. Exactamente, yo creo que diste en el clavo. Nosotros tenemos que entender que Dios nos Sí, protege incluso hasta de nosotros mismos. obvio. Entonces, como nos protege de hasta de nosotros mismos, ese límite que pone Dios es para que no nos Sí. perdamos. Porque sabe particularmente que si seguimos en el mismo camino, vamos a terminar todos en el infierno. En el infierno, entonces Entonces, él trata de claro, por lo ayudarnos, mismo nos trata de ayudar. nos Hay, salva. hay una lógica de por medio en el primer mensaje sobre esta copa, ¿cierto? Que se está Sí. llenando. Pero hay un segundo mensaje, ¿Mm? ¿ya? Y ese segundo mensaje lo comunicó también la Virgencita, ¿cierto? 4 años después. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto es como la temporalidad? Exactamente, no fue algo Claro, inmediato. Si esto fue explícitamente el 61, después esto lo hace el 65. Entonces, ya. ¿qué hace? Dice, 4 años después, la señora en el año 65, el 1 de enero, se le revela particularmente este mensaje a Conchita, que donde cuando tiene esta aparición el 18 de junio, le daría un mensaje en el nombre del mundo y para el mundo. ¿Y qué dice el mensaje? Algo bien simple. Sí. Dice, por la meditación, ¿cierto?, que tuvo en este caso con San Miguel Arcángel y la Virgen, dice, como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre del año 61, os diré que este es el último. Mira, Antes la copa se estaba llenando, ahora la copa está rebosando. rebosando. Los sacerdotes van por muchos por el camino de la perdición Mm, y con ellos llevan a muchas más se iba a decir. almas. Y a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Mm, Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. mm. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho. No quiero vuestra condenación. Pedimos sinceramente y nosotros os daremos lo que debéis sacrificarlos más. Pensar en la pasión de Jesús. Fíjate que cuando da el segundo mensaje, el mensaje ya es una prosecución del anterior. Sí, La copa se estaba sí, llenando, ahora la copa está sí. rebosando. Si tú revisas el mensaje de Akita, la copa se está derramando y esto fue el año Sí, 73. claro, o sea, Es decir, son signos que tienen una 61, temporalidad. 65, 73. Claro, La hay una copa, la copa temporalidad. se está llenando, la copa se está rebosando y el 73 ya estaba Sí, derramándose. derramando ¿Qué ya. pasa? Ya no podemos parar el castigo de Dios. Claro. Ya ahora, en ese O momento se sea, podía parar. Es decir, podríamos claro, haber claro, orado para que se claro. parara. Lo único que podemos hacer hoy día, como dijo Juan Pablo II, es que podemos mitigar en definitiva el Sí, castigo de Dios. Pero el castigo sí. va. Entonces No, no podemos cambiarlo, y llamar a la conversión. justamente. A la conversión y a la conciliación. A Exacto. reconciliarse con Cristo. En el Exacto. sacramento de la confesión. Y es importante que también explicar un poquito el contexto de la copa. Ya el Mm, contexto de la copa, el pecado, no está de alguna u otra forma tomándose en cuenta. Entonces lo que está haciendo, en este caso la copa claro. se está llenando de pecados que está haciendo la humanidad. Fíjate todas las cosas que están pasando hoy día. Las Mucho. guerras, las No, inundaciones, las mucho. dificultades que están pasando en todos los lugares Mucho. y cómo se ha ido enfriando la calidad. No, y aparte que esto de guerra, la gente cómo está triste, la gente estresada, con depresión, Mm, se siente sola, no puede ver lo lindo de la vida,
y cuesta. Entonces la gente de verdad tiene su guerra interna también. Exactamente, exactamente. Y por lo mismo hay que tratar de ir buscando también ¿Mm? que el Señor vaya triunfando. ¿Y cómo va a ir triunfando el Claro, Señor? También poniéndolo en el centro. sí. Yo creo que hoy día el mensaje de la copa se está llenando ya es un mensaje antiguo, ¿Mm? porque la copa ya está rebosando y Mm, está explícitamente derramándose por diferentes lugares. ¿Qué es sí. lo que va a pasar? Y en este caso, la Virgencita dice, yo, vuestra madre. La Santísima Virgen tiene una concepción de por Mm, medio, nos ha protegido y ella era la que le ha detenido la mano a San Miguel Arcángel para que no tocara sí, explícitamente el centro de la tierra, según el tercer secreto de Fátima. sí. Entonces, ¿qué es lo que digo? Ella estaba deteniendo, pero dice en otras revelaciones, dice, la mano de mi hijo es muy pesada. Ella nos ha Y hay salvado. que entender esta lógica. Hay que entender también de que puede detenerlo hasta un Mm, punto, porque no puede tener más que eso. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque necesariamente las personas entienden de que nosotros queremos pedirle a nuestra madre, queremos pedirle a Jesucristo que cambie este panorama, pero pero no va a se llegar ve un un límite. Y cambio. como no hay un No, cambio, no, lamentablemente vamos a claro. tener que pasar todo lo que Sí, ya les vamos a contar después de esto. sí. ¿Te parece como una pausa? Sí, y Sí. seguimos. Seguimos, ¿cierto? En su Sí, programa nada Nada es es imposible para imposible para Dios. Dios por Parucía Coméntenos, FM. interactúe con nosotros para que así también hablemos cosas que también le interesen a ustedes. Exactamente. Sí, Y estábamos hablando de Garabandal, ¿cierto? Y sí, sobre todo las preguntas que venían en este escenario. Y tú tenías una pregunta en torno a eso mismo, ¿cierto? sí. ¿Por qué habla de los sacerdotes y su pérdida de fe? Bueno, a ver, Que lo sabemos igual. se está insistiendo mucho en eso. Ya los sacerdotes en sí, no digo todos, porque hay No, no, santos no, no, sacerdotes que yo no, conozco no. que son Sí, excelentes sí, sacerdotes. sí. Hay Y otros, que son vitales no, no, a ver, para, o el sea, sacerdote per ellos se es son vital fundamentales para porque sin nuestra el vida. sacerdote no tenemos No, o Eucaristía. sea, Y por eso que tenemos que rezar mucho por ellos. Pero sí. la Virgen habla de los sacerdotes y habla explícitamente del camino que han tomado mucho, que es la perdición. Sí, Hay muchos que han tomado un camino asociado sobre todo con la lujuria, el dinero, ¿cierto? sí. La opulencia, y lamentablemente llevan a muchas almas también por ese mismo Que ese camino. es uno de los triunfos también que celebra siempre el diablo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos Sí, pues anteriormente en justamente. unos programas? O sea, uno de los mayores triunfos del diablo es eso, la tentación a los sacerdotes. Justamente. Y Llevarlos por obviamente el... esta frase no le cayó para nada bien. No, me Recuerden que venían imagino, después del Concilio Vaticano II, ¿cierto? Que fue en la me misma imagino. década. Entonces no cayó para nada bien. Piensa que había un optimismo de por medio después del Concilio Vaticano II, ¿ya? Claro. Y obviamente había la idea de que iba a haber un nuevo respiro, ¿cierto? Nuevos Mm. aires para la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Desde el 65 en adelante, más de 400.000 sacerdotes que contaba la iglesia 90.000 dejaron ya sus Ya. hábitos. Es decir, fue tremendo. Es decir, el concilio, posterior al concilio, fue tremendo. Cuando a las personas me dicen por tus frutos lo reconoceré, yo te puedo decir que el concilio lamentablemente tuvo muy malos frutos. Puedes decir, no, pero es que tuvimos buenos frutos pastorales. Yo te puedo decir que hubieron muy malos frutos. Hoy día estamos viviendo los frutos que tenemos hoy día en las congregaciones, están vacías. Hay muchos lugares explícitamente donde no hay sacerdotes. ¿Ya? A Sí, nosotros nos toca estar en diferentes regiones sí, de Chile y en una de las regiones es verdad. literalmente no hay sacerdotes, hay muy pocos sacerdotes, tenemos O que estar sea, peleándolo para que vaya a hacer misa. claro, o sea, nosotros tenemos muchas comunas rurales y hay muchas comunas rurales, por ejemplo, una que conozco, hace muy poquito llegó un sacerdote a esa Claro, comunidad y comunidad bastante grande, pero justamente, no tenía sacerdote. O sea, justamente, imagínate lo que yo creo que más adelante va a ser un privilegio poder celebrar la Eucaristía. exactamente. Fue un privilegio y tú lo has dicho que van a quedar muy pocos sacerdotes Mm, y hay algo particular, hay una cosa que dice el Papa Pablo VI, que en en enero del año mm, 76 establece, dice que la traición de los clérigos. Hace una palabra es bien específica, ¿ya? Se creía que, sí, obviamente, que después del Vaticano II iba a haber un nuevo sol, ¿cierto?, para la iglesia, sí. pero generó una oscuridad. Y esta oscuridad ha venido también a generar una tempestad, nubes en diferentes lugares. Claro. Y se ve realmente que muchas iglesias están vacías. Y nos centramos mucho en la parafernalia. Mm, Nosotros tenemos muchas iglesias que solo quieren dar pan y circo. Un sacerdote me decía, Cristian, es que hoy día todo es pan y circo. sí. Todo lo que podemos hacer es aplausos, bailes y cosas de ese tipo para captar a la gente, pero eso no sirve.
no No, sirve, la gente no se no, está porque, convirtiendo. claro, porque no va a la esencia. La gente no iría, no tiene lógica que vaya por el show o por los aplausos o por el baile, etcétera, sino que pierde el foco, tiene que ir para el encuentro con Cristo, para la comunión, Exactamente, para que para se unirse haga con el Señor. Y uno, por eso es que claro. el silencio en los templos tiene que ser vital. Estamos delante del Señor y debemos darle el respeto necesario al Rey, ¿cierto? Claro, Y por lo claro. mismo es interesante también ver de que Mm. este mensaje no se difundió mucho por lo mismo, ¿ya? Y la Virgencita deja de Sí, po, aparecerse por esto mismo, porque no sí. se iba a difundir más Sí, que porque eso. se malentiende de que esto como, la idea es como acercar un poco la iglesia a la comunidad, Ujú. pero se malentendió el acercar a la iglesia a la comunidad con estas cosas, po, Exactamente, con esta bulla, justamente, que por este te mismo. aleja más que te acerca a Jesús. Justamente. Y por lo mismo hay que entender también de que hay que ir provocando este silencio Sí, para encontrarse con Dios. sí, ¿Te parece que vamos a la sí, última parte? Porque vamos a hablar sobre el castigo, esta sí, parte. ¿Mm? perfecto. Seguimos, Sí, ¿cierto? En su programa nada es imposible para Dios. por Parucía FM y por las redes también de... 107.1, Exactamente. Y también por las redes de Pater Nostrum, ¿cierto? La sí, Fundación Pater Nostrum. sí. Y estábamos hablando de Garabandal. Sí, y algo escuché que era la noche de los gritos, No, algo ya. así. Esto sí que es terrible. Esto fue como el momento más terrible que podían haber vivido. Eso es parte del anuncio de la Virgencita, ¿verdad? A ver, esto sucedió para poner en el contexto. ¿O ya Hubo un sucedió? momento de por medio donde las niñas se le aparece la Santísima Ah, Virgen perfecto. María, se le aparece Ya. y literalmente ellas gritan, 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 gritan al ver las atrocidades que estaban pasando. Mm, Es decir, por ver el castigo que claro. tenía que venir. Claro, o sea, se le presentaron lo que venía. Todo lo que venía. Entonces ellos veían y gritaban. Entonces, fue tan grande y tan fuerte lo que vivieron que todo el pueblo al día siguiente se estaba en los confesionarios. Todo el Pero eso te pueblo. iba a decir, o sea, esto frente también a muchos testigos. Muchos, Insisto, muchísimos mucha testigos, gente. muchísimos. Entonces, pues todos confesándose porque el miedo que había generado esto. Ojo, el miedo que está asociado directo con lo que vieron las niñas, Sí. ¿ya? El 19 de junio del año 62, la Santísima Virgen, cuando se le aparece a Mariloli y también a Jacinta, le da un mensaje para el mundo. Y el mensaje es este. No estáis esperando el castigo porque estáis desoyendo mi primer mensaje por la forma de que vivís. Vendrá porque el mundo no ha cambiado. Preparaos, confesados, porque el castigo llegará pronto si el mundo no cambia. Eso es lo que le dice el año No, 62. insisto, siempre la Virgencita con esperanza de que nosotros cambiemos. Sí, por lógico. Sí, depende de Siempre como nosotros. nuestra madre, ¿cierto? Siempre con una esperanza de que si esto, siempre cuando el mundo cambie. Y 2 días después de esa Mm, aparición donde les da ese mensaje, viene la noche de los gritos. claro. ¿Ya? Y dice, a pesar de seguir viendo a la Virgen, vimos una gran multitud de personas que sufrían intensamente y gritaban de terror. La Santísima Virgen nos explicó esta gran tribulación, que ni siquiera era el castigo. Vendría porque llegaría un momento en que la iglesia parecería estar a punto de perecer. Claro. Pasaría una prueba terrible. Le preguntamos a la Virgen cómo se llamaba esta gran prueba y ella nos dijo que era el comunismo. Luego nos mostró que vendría un gran castigo para toda la humanidad y nos explicó que vendría directamente de Dios. Fíjate lo que le está diciendo de por medio. En el momento de la noche de los gritos, explícitamente ellas gritan, lógico, por eso se llama Noche de los Gritos. Claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Da de por medio que va a generar esto previo. Sí. Está contándonos un poco lo previo que tiene que Mm. venir. Y tiene que venir un comunismo generalizado. Entonces tú dirás, hoy día no hay un comunismo generalizado. Yo te digo sí. Sí. Hoy día si tú ves en los países en general o son socialistas o son comunistas. Y el comunismo generalizado está también centrado en que hay una organización mundial que es literalmente comunista. Mm. Que no lo vamos a decir para que no nos bajen el video, ¿ya? Mm. Pero literalmente esa organización mundial que controla el mundo está explícitamente bajo las redes del comunismo, ¿ya? Entonces ahí hay que darse cuenta de que eso es un punto. Uno se entera igual de cosas
o sea, de cosas, de atrocidades, de gente con poder, Justamente. atrocidades que uno de verdad no lo puede... Nosotros sabemos muy poco de lo que pasa en el mundo y Sí, la gente también que está escuchando no sí. sabe muy poco porque Imagínate la lo que se prensa se muestra. dice muy poco. ¿Ya? Claro. ¿Y cómo describe el castigo a Conchita? Le Sí. dice, en un momento determinado, ni un motor o máquina funcionará. ¿Será un impacto electromagnético? Claro. ¿Será algo natural, sobrenatural? ¿Ya? ¿O provocado por el hombre? No Mm. lo sabemos, ¿ya? Una terrible ola de calor golpeará la tierra y los hombres comenzarán a sentir gran sed. Dice, desesperados buscarán agua, pero ésta se evaporará por el calor. Entonces, casi todos se desesperarán y buscarán matarse unos a otros, pero perderán sus fuerzas y caerán al suelo. Entonces comprenderán que solo Dios ha permitido esto. Imagínate cómo va a ser el calor en ese momento. Son las personas hoy día me dicen, ¿cómo está tan diferente hoy día el clima? Ni siquiera estamos viviendo lo que tiene que pasar. Sí, ni siquiera hemos pasado lo que tiene que pasar. Sí. Estamos recién comenzando lo que tiene que pasar. Por eso que es una cadena, es una seguidilla que va Sí. aumentando con el Sí. tiempo. Hoy día tú te das cuenta de las pruebas nucleares que está haciendo Irán, por ejemplo. Estamos a puertas Bueno, de que hay muchas Israel pruebas venga y nucleares. ataque las bases nucleares de Irán. Entonces estamos literalmente en algo terrible. Y sabemos que después de la quincena de octubre esto va a aumentar. Eso ya se sabe. El padre Michel Rodríguez ya lo dijo. Dijo, va después de la quincena, esto va a aumentar y esto va a ser terrible. Y ojo, y cuando le preguntaron cuánto falta para el aviso, le dice, quedan meses. Entonces sí, Imagínate. prepárense porque queda poco. Entonces yo te digo, yo todos los días pienso y vivo pensando solo en Dios. Mi vida es para Dios, no hago nada más que eso. ¿Ya? Y sigue también diciendo algo más, Conchita, que me gustaría también dejarlo claro. Sí. Entonces vimos una multitud en medio de las llamas. La gente corría para arrojarse a los lagos y a los mares, pero el agua parecía hervir. Mm. En lugar de apagar las llamas, parecía avivarlas aún más. Era tan horrible que le pedía a la Virgen que se llevara a todos los niños pequeños antes de que pasara todo esto. Pero la Virgen nos dijo que pero cuando llegara ese momento, todos serían adultos. En este caso, Mira. Conchita le está diciendo por los niños pequeños Sí. de ese tiempo. Sí. ¿Estamos? Claro. Entonces le dice, cuando pase esto, ellos van a ser todos adultos. Entonces ya Claro. hasta le da la fecha. Sí, Está diciendo la fecha. Sí. Mira, los niños que tenían a lo mejor 5, 6, 7 años en el año 60 van a ser adultos cuando pase esto. Es decir, Claro. ahora. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo digo de esta forma? Porque de verdad la multitud, la gente, va a ansiar morir. Y no va a morir Eso te iba a preguntar, porque Marcelo. literalmente Porque tendrá no que lo va a mirar el permitir, castigo de claro, Dios. no lo va a permitir Dios. Exactamente. Hay una cosa que vamos a hacer también en un programa donde le vamos a hablar explícitamente sobre las profecías de Marie-Julie Janis. Y Marie-Julie Janis tiene unas profecías muy fuertes y habla particularmente de la nueva pandemia que viene. Y habla explícitamente de la nueva pandemia que viene después del aviso. Y se las vamos a contar después a la gente para que se prepare. ¿Y qué tiene que tener en sus casas? Claro. ¿Por qué lo que pasa normalmente? Porque la gente tiene cosas que son a lo mejor remedios que no son de tipo natural, que no les van a servir para nada. Claro. Porque los científicos no van a saber dónde viene esta pandemia. ¿Ya? Se nos Mira, pasó. qué bueno eso para que nos preparemos. Sí, no, se nos pasó bien rápido esto. Sí. Perdóname porque a lo mejor Estuvo muy me entusiasmo con interesante. este Sí. programa, ¿ya? Pero la gracia de todo esto es que la gente vaya sabiendo y sabiendo también que nos tenemos que preparar en este tiempo para lo que viene. Sabemos cómo viene la escalada de Sí, acciones, sabemos. sabemos que la guerra va a Se seguir sabe. aumentando. Sí. La gente que no se ha confesado, que se confiese. La gente que no se ha bautizado, que se bautice, que se convierta y que vuelva a Cristo. Sí, Eso es el importante. mensaje. Ese es el llamado. Exactamente. ¿Te Estén parece todos que bien. nos encomendemos hoy Sí. día a nuestro ángel de la guarda? Especialmente para que también proteja a tantas personas que hoy día lo están pasando mal, sobre todo en los lugares de guerra, en lugares también que están pasando dificultades en el mundo entero. Queremos para terminar entonces encomendar a nuestro ángel de la guarda y pedirle sobre todo la protección del cielo diciendo: Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ni en la hora de mi muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sea la salvación mía. San José, ruega por nosotros. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien.